¿Qué tal? Buenos días. Comienza aquí Parlamento, un programa de los servicios informativos de Televisión Canaria en el que cada semana analizamos la actualidad política de las islas. 7 días especialmente intensos porque ya se conocen los presupuestos estatales de este año y porque esas cuentas ponen contra las cuerdas a muchas comunidades autónomas, entre ellas la Canaria. Habrá que tocar los servicios esenciales, va a seguir creciendo el desempleo. Son algunas de las preguntas que nos vamos a plantear esta tarde, esta mañana de domingo, preguntas que nos hacemos todos y a las que vamos a tratar, como digo, de dar respuesta con nuestro invitado de hoy, Román Rodríguez, presidente y diputado de Nueva Canarias. Muy buenos días y gracias por acompañarnos. Muy buenos días, un placer. Enseguida vamos a hablar con calma de todo lo que ha acontecido durante la semana, que no es poco, pero digamos una cosa, estamos en el peor de los escenarios que nos podíamos imaginar, lo digo, con un país que roza los 5 millones de parados, una comunidad autónoma con 300.000 y estas perspectivas económicas. La situación es grave, pero puede empeorar. Depende de cómo se dirija el momento de la crisis. Estamos en un momento crítico, dramático, de desempleo, de deterioro social, de deterioro de los servicios públicos y entrando en una recesión que está en principio prevista para un año y medio, pero que puede ser más larga. Depende de la política económica que se imponga y si la que se impone es la que conocemos, yo auguro 3-4 años muy complicados. Bueno, vamos a tener que hablar con calma de todo eso porque desde luego el inicio del programa no ha sido nada optimista con esa reflexión. Como decimos, enseguida hablamos con calma de todos esos asuntos, la crisis, los recortes lógicamente han llegado al Parlamento de Canarias, esta semana ha habido pleno, nosotros les contamos ya algunos de los asuntos que vamos a tratar en nuestro programa de hoy. El Gobierno llevó al Pleno de esta semana su posición sobre los recortes en los presupuestos generales del Estado y sus consecuencias para Canarias. Una disminución en la financiación de la comunidad autónoma que el Ejecutivo canario cifra en 800 millones y que afectaría aspectos tan sensibles como las políticas activas de empleo o los convenios bilaterales suscritos con el Estado. Todos los grupos, salvo el Partido Popular, han exigido una mejora en las cuentas para las islas. El proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado para este ejercicio contempla algo más de 68 millones de euros para el convenio de carreteras, un 67% menos de lo previsto. Según el consejero de Obras Públicas, Domingo Berriel, estos ajustes colocan a Canarias en una situación complicada y podrían poner en peligro la finalización de proyectos ya en ejecución. Si no hay crédito de los bancos, etcétera, y los bancos dejan de ganar dinero para dar crédito, no se reactivará. Como todas las semanas, queremos conocer la opinión de los canarios y también sus preocupaciones. Para eso, sacamos nuestro atril a la calle. En unos minutos sabremos qué nos han contado. Bueno, pues como decía, en los últimos días hemos conocido los ajustes presupuestarios que ha decidido poner en marcha el gobierno español, ajustes que dejan a Canarias con una inversión por habitante muy por debajo de la media del país. Y eso implica que habrá que hacer reajustes en las cuentas autonómicas. Domingo Berriel reconoció en la Comisión de Obras Públicas esta semana que muchas obras en ejecución tendrán que pararse y que otras no podrán ni siquiera empezar. Había 207 millones de euros consignados para carreteras y ahora solo quedan 68. La previsión de inversión de 207 millones en las cuentas estatales para la financiación del convenio de carreteras ha sufrido un recorte del 67% en el proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado, por lo que serán algo más de 68 millones los que llegarán a Canarias, una cifra que a juicio del Grupo Socialista pone en peligro la ejecución de proyectos y obras sensibles para las islas. La experiencia nos dice de que hay muchas dificultades para que el Gobierno haga las inversiones previstas en el pasado reciente en la isla de La Gomera en materia de carretera. Tenemos un retraso considerable. La carretera, la única que está pendiente hoy por hoy, es la que comunica Vallehermoso con Arure. El Grupo Nacionalista, ante este escenario, pidió a los grupos parlamentarios la presentación conjunta de una proposición no de ley para que el Ejecutivo canario inste al Estado a mantener los compromisos establecidos con las islas. Que nuestro deseo era que el Estado por lo menos incrementara la aportación que figura en el convenio con el fin de completar la red insular de la isla de La Gomera. Pero en vistas de que el recorte que ha sufrido Canarias en los presupuestos generales del Estado para 2012, lo cual se viene todo abajo. Por su parte, el Grupo Popular resaltó la tardanza en la ejecución de las obras de diversas vías, en concreto en la isla de La Gomera. En el meridiano temporal de ejecución del convenio solo haya 1 o 2 proyectos ejecutados, porque hoy hablamos de caída en la inversión debido al escalofriante déficit público heredado, pero no siempre ha sido así, y así no era en el año 2006 cuando se inició el convenio.
El consejero de Obras Públicas, Domingo Berriel, insistió en que el convenio de carretera se suscribe al amparo legal y si bien los ajustes serán esperados, la reducción en la inversión coloca a la comunidad autónoma en una situación complicada. Vamos a ser razonables con los reajustes y vamos a saber que no pueden ser los 207 millones. Bien, un reajuste se tiene que hacer, pero lo que no se puede es cortar toda la confianza legítima que se tenía, todos los compromisos ya contratados de esta manera, porque nos coloca en una posición de incumplimiento y eso no puede ser, tenemos que ser solventes. Domingo Berriel recordó además que ha solicitado una reunión de urgencia con la ministra de Fomento, Ana Pastor, en la que espera se puedan alcanzar compromisos para mantener el nivel de inversión. Bueno, pues eso es lo que ocurría en la Comisión de Obras Públicas. Nuestro invitado de hoy, señor Rodríguez, usted a finales de 2011, cuando se presentaron las cuentas autonómicas, dijo que no eran válidas y dijo que no eran válidas porque habría que hacer recortes. Eso está sucediendo ahora mismo. El Gobierno de Canarias ha anunciado que va a tener que recortar por todas partes. ¿Tenía usted información confidencial o esto que está sucediendo es una consecuencia natural, algo que se veía venir? Yo creo que no había ninguna información confidencial, se veía venir, ¿no? Las cuentas de Canarias se hicieron a finales del 2011 con datos sobre la economía española desactualizados, sin conocer las previsiones de ingresos de la Administración del Estado, y algunos apuntamos y presentamos una enmienda en el sentido que era imposible que se cumplieran las previsiones de ingresos. Y han fallado por la vía del Estado y fallarán por la vía de Canarias, por la vía de los impuestos canarios. De manera que el Gobierno ahora, todos tenemos un problema, pero el Gobierno lidera ahora la gestión de un problema grave, y es cómo vamos a compensar esa pérdida de ingresos, que va a estar entre 800 y 1.000 millones, y para ello solo hay un camino: exigir al Estado que cumpla con Canarias y subir impuestos, o dónde va a recortar. El momento es dramático, pero desde luego Nueva Canarias tenía claro que íbamos a llegar 3 meses después a una fecha que casi caduca la ley de presupuestos que se aprobó hace 90 días, ¿no? Bueno, pues descartar esa información confidencial, sino extrayendo esas conclusiones de un análisis general. Vamos a ir analizando poco a poco a lo largo del programa las cuentas por sectores. El Gobierno habla, usted lo acaba de decir, de un desfase de 800 millones de euros. Hay diputados, como es su caso, que elevan ese desfase a 1.000 millones de euros. Estamos hablando de entre 130.000 y 166.000 millones de las antiguas pesetas, para que la gente se haga una idea. ¿En qué vamos a notar, señor Rodríguez, los ciudadanos ese desfase? Los ciudadanos de a pie, ¿en qué vamos a notar cuál va a ser la realidad de ese recorte de 1.000 millones? Permítame que le diga que la ley de presupuestos en tramitación en las Cortes se hace para cumplir los objetivos de estabilidad que se han establecido a nivel europeo. Es una ley muy restrictiva porque el objetivo del 5,3 de déficit es muy difícil de cumplir. Nosotros discutimos la mayor, creemos que esta política económica está condenada al fracaso. Esta restricción del gasto público generará paro, depresión económica y más miseria. Por lo tanto, discutimos la política económica de Europa y de España y creemos que no funciona. Pero visto lo visto, esta es la ley que tenemos, y luego comete en la distribución de los recursos existentes, de los pocos recursos existentes, una injusticia con Canarias. Nos coloca a la cola en gasto corriente, en financiación de sanidad y educación, y a la cola en inversiones. Y esto es inaceptable siempre, ahora más, porque esta comunidad lo tiene peor que la media. Y eso es lo que hace que tengamos en torno a 800 millones de euros que la ley que aprobó el Parlamento de Canarias en diciembre había previsto que iba a ingresar del presupuesto estatal y que ahora no vendrán. De manera que esos 800 millones de euros habrá que sumarle lo que deje de ingresar este año por los recursos del REF, la Fiscalidad Canaria, en un momento donde la economía está en retroceso. Por lo tanto, lo de los 1.000 millones lo dice también el Gobierno. Claro, lo que pasa es que el Gobierno del Partido Popular le echa la culpa a la herencia que ha recibido del Gobierno de Zapatero. El PSOE dice que las medidas adoptadas están castigando a los trabajadores, pero y que dice también que el Partido Popular no le mete mano, por decirlo de una manera muy gráfica, ni a los bancos ni a las clases, ni a los grandes empresarios. ¿Usted qué valoración hace de estos primeros 100 días de gobierno del Partido Popular? Que le está pasando a Rajoy lo que le pasó a Zapatero, una crisis global que impone una política que no funciona. Zapatero también hizo recortes. Zapatero bajó los impuestos al impuesto de sociedades, no puso impuestos a los ricos. De manera que la política económica del señor Zapatero y la del señor Rajoy se parecen mucho.
Seguramente el señor Zapatero lo hacía a regañadientes y el señor Rajoy comparte más esta política, pero la política del Gobierno de España en relación a la crisis es la que impone la Comisión Europea, la que impone la señora Merkel, y esa se ha demostrado fracasada en Portugal, en Grecia y también en España. Llevamos 2 reformas laborales, llevamos 2 reformas financieras, hay recortes en el 2010, 2011 y en el 2012, y la resultante es depresión económica, paro, miseria, deterioro de los servicios públicos. Nosotros somos el único partido en este Parlamento que discute la política económica frente a la crisis. Decimos que no funciona, que es un fracaso, que nos lleva al desastre. Pero dicho esto, y reconociendo que quien manda en España ahora es el Partido Popular, porque la gente le votó, la ley de presupuesto que ha puesto sobre la mesa es una ley que restringe el gasto público, que recorta la educación, la sanidad, las obras públicas, pero que además trata mal a Canarias. Es decir, del dinero que pone sobre la mesa, nosotros estamos a la cola. Y no hay ninguna razón, ni con crisis, ni sin crisis, para que se financie peor a la comunidad canaria que a la murciana o que a la gallega. ¿Y usted por qué cree que pasa eso? Porque los medios de comunicación hemos reflejado, incluyendo la televisión, los periódicos, las radios, un enfrentamiento en los últimos meses entre el presidente del gobierno, el señor Rivero, con el ministro de Turismo, el señor Soria. Hay mucha gente que piensa que el señor Soria está detrás de todo eso. ¿Usted cree que eso es posible, que eso es verdad? Y si no, ¿a qué debemos atribuir esa escasa sensibilidad con Canarias? A que no tenemos a nadie que nos defienda en Madrid. El problema del abandono de los gobiernos de España sobre esta tierra es secular. Pero Soria es canario. Sí, pero no ejerce de canario. Desde luego no ejerce defendiendo a Canarias. De manera que en etapas anteriores también éramos discriminados en inversión y en gasto. La financiación autonómica de Canarias es la peor de España. Tenemos 600 millones de euros cada año menos que van en detrimento de la sanidad y de la educación. Y ahora con esta ley de presupuesto, a esos 600 millones en materia de financiación de servicios públicos se le añaden 400 millones de recorte. Es decir, hay 1.000 millones de euros que si fuéramos murcianos o extremeños los tendríamos y que no los tenemos porque el Gobierno de Madrid, el de Zapatero y ahora más el del Partido Popular nos trató mal. De manera que el daño, el trato a Canarias es un trato secularmente injusto. Ahora se nota más porque los problemas son más graves. En una comunidad con 31% de paro, en una comunidad con el 30% en exclusión social, con pobreza, con deterioro de la sanidad y la educación, no se puede permitir sobre esta injusticia más injusticia. Y estos 800 millones de menos que llegan a Canarias de forma injusta, hay que reclamarlos en el periodo de trámite de la ley en el Parlamento, hay que reclamarlos en los tribunales si hace falta, pero los ciudadanos tienen que saber que del dinero que hay, del dinero ya recortado, el reparto es injusto. Peor para Canarias que para Galicia. Hay carreteras en Galicia y en Castilla y León. Y aquí se hace un recorte del 66% en obras contratadas y en marcha. De forma que los canarios tenemos que saber que los que votamos hace muy pocos meses tienen que ejercer la defensa de los intereses de sus electores. Vamos a verlo. Pero es que se le va a preguntar por el ciudadano de a pie, porque hay gente que ni se ha tomado, que ni conoce a Paulino Rivero personalmente, ni se ha tomado un café con el señor Soria, ni conoce a Mariano Rajoy de nada, está asistiendo a esa disputa, a esa guerra política, y dice, bueno, y siente que al final es el ciudadano el que está pagando las consecuencias de todo este desaguisado. Yo creo que hay desencuentro entre el ministro de Industria y el presidente del gobierno, pero sinceramente no me gusta esa confrontación, creo que sería bueno en lo que pueda existir eliminarla, pero ahí no está el núcleo del problema. No se puede achacar 800 millones de euros menos en el presupuesto a esta confrontación porque sería gravísimo, ¿no? Sería más grave de lo que es, ¿no? El problema es que el gobierno de España, el gobierno del señor Rajoy, el gobierno del Partido Popular, con los ministros que allí se sientan, han aprobado un proyecto de ley que han enviado a las Cortes muy restrictivo, que nosotros no compartimos esas restricciones, pero las aceptamos y que con lo poco que hay se reparte de forma injusta. Y los canarios y las canarias tienen que saber que esos 800 millones de euros menos no es que hay que sacarlos de una nueva bolsa, es que el reparto está mal hecho. Le pongo un dato, nosotros somos el 4,5% de la población española. Las inversiones del Estado son 16.500 millones de euros. Nos tocarían
470 millones de inversión. Y sin embargo hay 470. Nos quitan 300 millones de euros. ¿Por qué? Esa cuenta sencillita. Esa cuenta sencillita es población y distribución de presupuesto de inversiones global y presupuesto canario. 330 millones de euros menos en inversión en Canarias para llegar a la media. Esto hay que reclamarlo siempre, por cierto. Nunca se cumplió con Canarias en materia de inversión, nunca. Ni socialistas ni populares. Lo que pasa que ahora estos 330 millones, si se invirtieran aquí, oiga, tendrían un impacto en la economía. Nos permitiría hacer colegios, hospitales, carreteras. Eso sería bueno para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y esos 330 millones generarían empleo. Y por eso es más grave la injusticia ahora que antes, pero siempre existió. Y ante esa injusticia que usted habla, ¿qué capacidad de maniobra nos queda a los canarios? La democracia y las movilizaciones. Yo sostengo que los ciudadanos se tienen que rebelar frente a cómo se está abordando esta crisis, a cómo se están pagando esta crisis, los trabajadores, las pequeñas empresas, los servicios públicos, y por eso mi fuerza política fue a las manifestaciones del petróleo, fue a las manifestaciones de la huelga general y vamos a movilizarnos todas las veces que sea necesario para reclamar justicia y que esta crisis no la paguen los que no la produjeron. Por lo tanto, rebeldía y movilización frente a la injusticia y apuntar cómo se comportan los diputados que uno elige, ¿no? Si uno elige un diputado para defender esta tierra y ahora resulta que esta tierra es maltratada y no levantan la mano para defendernos, pues la gente tiene que tomar nota. Usted es un amante de los números. En el reciente debate sobre el Estado de la Nacionalidad demostró, criticó la política económica con datos en la mano. Esta semana se ha hablado mucho de una posible intervención. Hay voces, opiniones para todos los gustos por parte de la Unión Europea en España. Hay medidas restrictivas del gobierno de Rajoy, pero la bolsa sigue cayendo, la prima de riesgo se sigue disparando, se mueven unos parámetros prácticamente desorbitados para lo que podía parecer hace unos años. ¿Cree usted de los que comparte la opinión de que España podría ser intervenida por la Unión Europea, que necesitaría un fondo de rescate? Y en ese hipotético caso, ¿qué consecuencias tendría para el ciudadano que nos está viendo ahora mismo al otro lado de la pantalla? El rescate en sentido estricto no es posible a un país del tamaño del Estado español. No es posible. Eso significaría quebrar el sistema económico europeo, la viabilidad del euro y seguramente no habría fondos suficientes para un rescate global de la economía española. Lo que se utiliza el fantasma del rescate es para atosigar, para presionar, para justificar los recortes. Y nosotros lo que decimos es que lo que hay que hacer es cambiar esta política. Le decía antes, 2 reformas laborales desde el 2010 a esta parte. Varias reformas del sistema financiero, leyes de estabilidad, recortes en el año 10, 11 y 12. ¿Y sabe qué significa todo eso? 2 países intervenidos, millones de trabajos perdidos, cientos de miles de empresas cerradas, servicios públicos quebrados. Esta política económica no funciona. Este ajuste fiscal que decide la mayoría conservadora europea nos lleva al fracaso. Nosotros defendemos políticas como, por ejemplo, la del presidente de Norteamérica, que ajustando el gasto mantiene políticas de estímulo. Si el sector privado no está invirtiendo, no hay crédito, no hay dinero. Si el sector privado no invierte, toca ahora hacer un esfuerzo del sector público, endeudarte a largo plazo para reactivar la economía. Si usted pierde el trabajo y tiene una deuda, no la paga. La única garantía de que usted pague sus deudas es que usted tenga trabajo y tenga ingresos. Pues eso le pasa a usted, le pasa a las empresas y le pasa a los países. Un país en recesión, una economía deprimida, con 6 millones de desempleados, que es a lo que vamos, con cientos de miles de empresas endeudadas, no saldremos adelante si no hay crecimiento. Y no se crece con ajuste, no se crece sin crédito, no se crece forzando y especulando la situación como la estamos viendo por parte de la banca privada en toda Europa, ¿no? Habla usted del empleo, de eso vamos a hablar en un instante. Seguimos avanzando en nuestro programa con los asuntos que se han tratado esta semana en el Parlamento. Otra de las consejerías que se va a ver obligada a modificar sus cuentas es la que dirige Inés Rojas. Nos referimos al área de cultura, deportes, políticas sociales y vivienda. En cultura, por ejemplo, se podrían ver afectadas unas 16.000 personas relacionadas laboralmente con ese sector. Los presupuestos generales del Estado van a obligar a la Consejería a reformular todas sus políticas, es lo que afirma la responsable de Cultura, Inés Rojas. Tanto el Grupo Socialista Canario como el Grupo Mixto se posicionaron contra el recorte presupuestario
y sus consecuencias para las 16.000 personas que trabajan en el sector cultural canario. Somos un pueblo alejado, fraccionado, y nuestra cultura es especialmente débil, no débil en el sentido negativo, sino especialmente sensible y que necesita ser apoyada y que necesita ser, por tanto, promocionada. Por tanto, entendemos que es un error seguir recortando en políticas culturales. Desde el ámbito de la cultura, por lo menos, a día de hoy no nos une un océano con la península, sino que nos separa un abismo que me parece pues muy difícil de salvar. El Grupo Nacionalista apuesta por mantener una comunicación fluida y permanente con el gremio cultural. Es importante lo que usted ha dicho en el marco de las dificultades, el consenso con el sector, y a mí me parece que esa quizás es el gran trabajo que va a tener en los próximos años, ¿no? Tener infinidad de reuniones para ir orientando, pues ya no legislatura a legislatura, sino día a día. El Grupo Popular criticó la labor que desarrolla la Viceconsejería de Cultura. La Viceconsejería se ha convertido en una distribuidora de actividades y en un club de amigos sin ninguna transparencia ni en la gestión, ni en las adjudicaciones, ni la utilización del dinero de todos los canarios. La consejera Inés Rojas destacó la importancia del Plan Canario de Cultura como instrumento estratégico para gestionar el sector desde la administración pública, en consenso con los miembros de la industria cultural. Nos hemos puesto de acuerdo con el sector cultural en que ahora no toca la participación por parte del Gobierno de Canarias en eventos, en grandes eventos que lleven grandes presupuestos. No toca. Ahora nos toca mantener el sector cultural como un servicio público, nos toca mantenerlo además como mantenimiento del empleo. Rojas espera que la nueva ley de mecenazgo entre en la Cámara Regional antes de final de año. Bueno, pues eso es lo que ocurría en esa comisión. Señor Rodríguez, usted ha sido presidente del gobierno, sabe lo difícil, por tanto, que es conciliar intereses. Cada consejero defiende sus intereses, defiende su área, lo hace Inés Rojas, lo hacía Domingo Berriela. En una situación como esta en la que nos encontramos, ¿qué prima a la hora de tomar una decisión sobre de dónde quito dinero para ponerlo en otro lado? Depende de quién mande, porque la ideología aquí sí que importa, ¿eh? El presupuesto estatal que comentábamos es restrictivo porque han aceptado unas reglas que no funcionan, pero que están ahí, pues lo que hace es deteriorar los servicios públicos. ¿Por qué? Porque los que gobiernan aprecian menos los servicios públicos que otros, ¿eh? De manera que la orientación de las ideas es muy importante cara a luego priorizar. En materia de dependencia, por poner un ejemplo sensible, primero, nosotros lo hemos hecho mal en Canarias. Nosotros hemos sido muy críticos con el gobierno porque estos 5 años de gestión de la ley nos ha colocado la cola de todas las estadísticas. Ahora se añade el agravante de que los 285 millones de euros que tocaba poner en el presupuesto se han quedado en cero. De manera que una ley y un despliegue como la ley de la dependencia que había permitido atender a gente muy necesitada se queda sin dinero en el año 2012. La clave estaría en exigir todos los ingresos que sean posibles. Y los ingresos solo pueden salir de que el Estado nos trate con justicia y de aumentar algunos impuestos de forma selectiva y progresiva para destinarlo primero a los servicios públicos. No podemos perder la sanidad, la educación y la atención a las personas que más los necesitan, porque si no la quiebra social va a ser absoluta. Estamos con 31% de población desempleada. Hay 108.000 desempleados que no cobran nada. El 17% de las familias canarias no tienen ningún ingreso arreglado. Esta situación de explosión social solo se puede combatir hasta que generemos crecimiento y empleo con una sanidad que funcione y que sea gratuita, con una educación que funcione y sea gratuita y con unos servicios sociales que a la gente mayor, a la gente discapacitada, a la gente que no tiene nada, le ayude. Y esta tiene que ser la prioridad del gobierno. Sabemos que la solución al crecimiento no está ahí. La solución al crecimiento está en invertir, en que el crédito circule, en que los bancos no especulen con el dinero de todos, porque el dinero que manejan los bancos es dinero público que ha dado el Banco Central Europeo. Se los prestó al 1% y si usted mañana necesitara 15.000 euros y tuviera la suerte de tener las garantías para que se lo den, no lo va a conseguir por debajo del 7, del 8 o del 9%. Y esto es lo que no puede ser, es un sistema tramposo, trucado, donde los que crearon la crisis la están dirigiendo. Los que se aprovecharon de la crisis siguen aprovechándose de esa. Y esto es lo que nosotros cuestionamos. No podemos aceptar la política económica de los mercados de la derecha europea porque nos lleva
a la depresión económica, al paro y a la miseria. Ha tocado muchos asuntos interesantes, los vamos a retomar enseguida. Hablaba, ya que estamos con el empleo, hablaba Inés Rojas de la desaparición de 16.000 puestos de trabajo en el mundo de la cultura, pero en España, en términos globales, estamos rozando los 5 millones de parados, lo comentábamos al inicio del programa. En Canarias, los 300.000 parados, 285 creo que es la última. En el registrado. La última cifra, el registrado. Y lo peor de todo es que el otro día estaba en esta casa el presidente de la COE de Tenerife y decía que en el sector bancario sobran otras 40.000 personas en toda España por las fusiones que se están registrando y que las administraciones también no tienen dinero para pagar y que van a tener que acabar con laborales y con personal interino. ¿Dónde está el techo del paro, señor Rodríguez? ¿Va a seguir empeorando la situación o ya hemos tocado fondo? No, no hemos tocado fondo. Si se sigue con esta política, los 6 millones de parados este año no nos los quita nadie. 6 millones de parados podemos tener al final de este año 12. Dentro de 8 meses. Y en Canarias, si no se cambian las políticas, aunque aquí hay poco margen para hacer cosas distintas, vamos a rondar los 400.000 parados, el 35%. ¿Eso es soportable para una comunidad autónoma? No es soportable. Por eso algunos venimos clamando desde hace años, desde el partido, en las instituciones en las que estamos, en las opiniones que expresamos en los medios de comunicación, que la política económica impuesta por la señora Merkel, por los mercados, nos lleva al fracaso, al desastre, a la descohesión, a la miseria. Se ha aprobado esta política y no ha funcionado. Estos recortes, yo le voy a hacer una afirmación aquí y el tiempo me dará o me quitará razón. No se va a cumplir el objetivo del déficit público marcado por el señor Rajoy. No se va a cumplir. Es imposible. Reducir un 5,3%, el déficit al 5,3%, con una economía en recesión. Imposible. Por lo tanto, si esta política no funciona y está demostrada, cambiémosla. Porque si no, ya reconoce el gobierno del PP que nos vamos a los 6 millones de parados. A pesar de la reforma laboral, a pesar de los ajustes, nos vamos a los 6 millones de parados y por lo tanto los ciudadanos tienen que saber que esto empeora si no se producen cambios y por ahora este gobierno recién salido de las urnas persiste en los errores del gobierno anterior, persiste en una estrategia fracasada que ha impuesto la Comisión Europea, los mercados, el Banco Mundial y que nos va a llevar a un auténtico desastre. Lo que se está viviendo en Grecia a distancia se nos va a aproximar. Lo que se está viviendo en Portugal hoy a distancia se va a aproximar. 6 millones de parados es irnos al 26% en España, pero en Canarias es irnos al 35%. 35% de paro es una cifra sin ningún registro a lo largo de la historia de similares características. Hay que cambiar la política económica y eso es lo que desde luego Nueva Canaria reitera e insiste en cada debate, en cada oportunidad y en el mientras tanto tenemos que priorizar lo que tenemos para atender a los que más lo necesitan, a los que no tienen nada. Los servicios públicos son esenciales para mantener un mínimo de cohesión social, un mínimo de justicia entre nosotros y de solidaridad entre nosotros y creo que en ese terreno con el gobierno sí tenemos más proximidad en priorizar el gasto ¿Usted cree que en este tiempo de enmiendas parlamentarias esos presupuestos estatales se van a retocar? ¿Hay alguna posibilidad de...? Yo decía en el Parlamento esta pasada semana que no creía que hubiera cambios sustanciales. Yo creo que habrá algún ajuste, pero esos 800 millones de menos que consignan a Canarias, mi impresión es que se van a mover poco. Porque he escuchado a los dirigentes del Partido Popular justificándolo. Si hubiera voluntad de cambiarlo, no estarían justificando lo injustificable. Sinceramente, no tengo esperanza en que se produzcan cambios sensibles en el proyecto hoy tramitado en las Cortes Generales y que dentro de un mes y medio habrá una ley que imponga lo que hoy es un proyecto y que va a discriminar, a excluir a Canarias y que va a dañar la sanidad, la educación, el empleo, los servicios sociales. Va a afectar a las cosas de comer, a la vida cotidiana de la gente. Y esto solo se puede corregir si los diputados y senadores de Canarias responden a los intereses de los canarios y no a los intereses de sus partidos. Y lo veremos en estos 30 días con las enmiendas, ¿no? Yo le agradezco un montón toda la franqueza que está teniendo esa radiografía. Más de uno de nuestros espectadores seguro que se le está atragantando el desayuno de este domingo por el panorama tan complicado que nos describe Román Rodríguez. El Gobierno de España, como ha dicho, ha insistido en que los ajustes son necesarios, aunque en este archipiélago no se opina lo mismo. El presidente de Canarias respondía esta semana en el Pleno a las preguntas de los diputados sobre esos presupuestos estatales. Rivero dijo que habrá que tomar decisiones excepcionales para
garantizar los servicios básicos. También ha manifestado que las cuentas del Partido Popular empobrecen al archipiélago y que generarán, como decía nuestro invitado, más paro. Canarias se enfrenta a los peores recortes de su historia por la reducción de las partidas económicas contempladas en los presupuestos generales del Estado. Por eso los grupos parlamentarios han preguntado al presidente de Canarias. El grupo mixto dice que las cuentas de Mariano Rajoy castigan injustamente al archipiélago. Una ley injusta con Canarias, una ley que nos aleja de la media en todos los parámetros, en una tierra cuyos elementos de crisis son más evidentes, más claros, más graves que la media española. Los presupuestos que ha presentado el Gobierno del Partido Popular empobrecen la prestación de los servicios básicos, es decir, la sanidad, la educación y las prestaciones sociales. Van a significar una paralización de la obra pública, entiéndase convenios de carretera, infraestructura hidráulica, infraestructura turística, infraestructura educativa. Van a suponer un frenazo al crecimiento económico de Canarias. Estábamos en una buena senda en el año 2011, creciendo por encima del resto de las comunidades autónomas de España. Van a generar más paro y van a obligar a Canarias a adoptar decisiones extraordinarias, de emergencia y excepcionales para poder garantizar la prestación de los servicios básicos a los ciudadanos del archipiélago. Desde el Grupo Parlamentario Socialista califican los presupuestos estatales como un atentado al estado del bienestar. El Grupo Parlamentario Popular justifica los recortes como la única salida a la deuda que ha dejado el anterior gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Son unas cuentas fabricadas ex profeso para socavar los derechos de la ciudadanía y del estado del bienestar en España y en Canarias, utilizando la excusa de la crisis. Que todos nosotros, todos los españoles, todos los canarios, vamos a pagar con nuestro dinero lo que el anterior gobierno se gastó de más de forma irresponsable. Paulino Rivero defendió que los intereses de los canarios están por encima de unos presupuestos que, a su juicio, castigan a los trabajadores. Los presupuestos del gobierno del Partido Popular castigan a los trabajadores, castigan a los parados, castigan a las clases medias y benefician a aquellos que han hecho trampa. Mayo es la fecha prevista para la aprobación definitiva de los presupuestos generales del Estado. Bueno, pues como han podido comprobar, todos los grupos se han manifestado en la misma línea, salvo el Partido Popular, señor Rodríguez. Usted antes hablaba del papel de los diputados canarios en el Congreso de los Diputados. Yo le digo, el papel más difícil de esta legislatura en el Parlamento de Canarias es el de los diputados del Grupo Popular, que tienen que defender lo que se decide en Madrid sin tener nada que ver, por decirlo de alguna manera. Y sin argumento, que es el problema. Pues luego no lo tienen fácil, ¿no? Primero porque lo que han dicho y han aprobado en el Parlamento en los últimos años entra en total contradicción con lo que ahora están diciendo, ¿no? A instancias del gobierno del Partido Popular y de su propio partido. Porque a ver cómo alguien defiende lo siguiente. Galicia tiene más del doble de inversión que lo que le corresponde por población. Son el 5% de la población y tienen el 3,5% de las inversiones del Estado. Nosotros somos el 4,5% de población, 4,5% de la población española y tenemos el 2,2% de inversiones. ¿Cómo es posible que una comunidad tenga el doble de lo que le toca y nosotros la mitad de lo que nos toca? Y uno podría decir, hombre, un año te puede pasar. No, es que pasa siempre. Y ahora es más grave, porque ahora podemos desgraciadamente decir que la crisis aquí es más grave. 31% de paro, 8 puntos más que la media española. ¿Cómo puede un diputado, al margen del partido al que pertenezca, no reconocer esta evidencia y no pelear por cambiarla? Usted suele ser una persona muy afable, que se lleva bien con todo el mundo, con oposición, con gobierno. Ese discurso que está muy bien en el Salón de Pleno, en los pasillos, ¿qué le dicen? Cuando usted le plantea eso a un diputado del Grupo Popular, ¿qué le dice? En un café, sin que me haga ningún off the record y desvele ninguna conversación privada. Yo primero soy muy claro en el Parlamento, muy contundente. Procuro nunca personalizar las críticas, siempre hablo de política, siempre hablo de gobierno y lo menos posible de personas. Y sé el papel que están jugando los diputados del Partido Popular. Tienen que subordinarse a la estrategia de los partidos. Esto no debiera ser así.
pero me consta que hay gente que no ¿Y piensa. sufren subordinándose Claro que sufren. Yo creo que hay gente ahí muy honesta y muy buena y que le gustaría que las cosas fueran de otra manera. Pero saben que donde manda capitán no manda marinero. Los partidos estatales tienen ventaja e inconveniente. La ventaja es que ganan cuando les toca y pierden cuando les toca, pero hay que obedecer. Los responsables de los partidos estatales en Canarias, sean socialistas o sean populares, se subordinan a la estrategia de su partido. Y esto no ha pasado ahora con la crisis, ha pasado siempre. Y por eso las contradicciones entre los socialistas y los populares en el Pleno del Parlamento son continuas, ¿no? Porque cada uno se saca a las hemerotecas al otro para poner evidencia que decían una cosa en el gobierno y otra en la oposición. Lo razonable sería que los diputados y las diputadas, senadores y senadoras por Canarias, antepusiera en primer lugar los intereses de esta tierra. Y dentro y fuera de su partido parece razonable reclamar un trato justo para Canarias. Insisto, un trato justo con los recursos existentes. Porque no va a haber más recursos, aunque algunos creamos que es posible subir los impuestos a los que más tienen, o que los que no pagan paguen, o que las rentas del capital que pagan poquísimo en España paguen más, porque los que pagamos impuestos en este país son las rentas del trabajo, usted y yo. Y los que todavía tengamos un empleo somos los que pagamos los impuestos. Pero mientras tanto, los recursos existentes se tienen que repartir de manera justa y esta ley no lo hace. Y insisto, siempre ha sido así, pero ahora es gravísimo porque estamos en un proceso de deterioro del empleo, del bienestar, de los servicios públicos que no puede continuar. Esta semana se conocían unos datos de que todo el mundo va a tener que hacer la declaración de la renta. Conocíamos que se abría el plazo para la declaración de la renta y había un dato que me llamó mucho la atención y es que el 70% de los canarios gana por debajo de los 22.000 euros, el que tiene un trabajo. Bueno, nosotros tenemos una renta media que está 15 puntos por debajo de la media española. Nosotros estamos en el 85% de la renta media española. El proceso de empobrecimiento de la sociedad canaria es preocupante. Hemos perdido renta, hemos perdido un punto de renta por año y eso quiere decir que todos somos más pobres, ¿no? Y esos datos son así. Los salarios son más bajos en Canarias que en el conjunto del Estado. Estamos obligados a repensar el futuro y a todo el mundo a comprometerse en lo que le corresponde. El futuro está comprometido y ese ejemplo pone en evidencia los salarios, las pensiones también son más bajas. Las prestaciones por desempleo, había un trabajo esta semana, un parado bajo tiene una media por prestación por desempleo de 200 y pico euros más por mes. ¿Por qué? Porque los niveles de cualificación es terrible, porque han cotizado más, porque como los salarios son más altos, cotizas más y luego la prestación es más alta. Si tú tienes un salario bajo, cotizas menos y cuando te toque estar en paro, cobras menos. Pues estas cuestiones ponen en evidencia que estamos separándonos en los niveles de bienestar de la media española y la media española se separa de la media de Europa. Por lo tanto, estas decisiones presupuestarias son muy importantes para que no siga abriéndose la brecha. Estos presupuestos abren la brecha de injusticia que se ha ido generando en los últimos años con este trato injusto a Canarias, ¿no? Bueno, pues señor Rodríguez, hemos oído al presidente de Canarias exponiendo al Pleno del Parlamento las consecuencias que van a tener los presupuestos generales del Estado sobre la financiación de esta comunidad. Son 800 millones menos, 800, 1.000, hay cifras para todos los gustos. El Ejecutivo canario teme que se vean afectados servicios públicos esenciales, cuestiones como la situación de los convenios vigentes Canarias-Estado, el respeto a las disposiciones del REF por la situación crítica que atraviesa el conjunto del país, fueron planteadas por los grupos en el Pleno de esta semana. El Grupo Parlamentario Mixto considera los presupuestos generales como un grave perjuicio para la ciudadanía canaria. Se muestra especialmente crítico con la amnistía fiscal anunciada por el Estado y descarta que sea posible alcanzar el objetivo que marca ahora mismo las políticas de todas las administraciones públicas, el cumplimiento del déficit previsto ante la Unión Europea. Además de llegar tarde a las Cortes Generales, no van a cumplir con sus grandes objetivos. He dicho ya en esta Cámara, y verán que desgraciadamente no me equivoco, que el Estado español, el Gobierno de España, las comunidades autónomas, el sector público, no va a cumplir el objetivo del 5,3 de déficit marcado por las autoridades comunitarias. Socialistas y nacionalistas reclaman al Gobierno central un trato justo y equitativo a través del cumplimiento estricto del régimen económico y fiscal y los convenios bilaterales Canarias-Estado. Siendo Canarias una comunidad autónoma que ha cumplido y que por lo tanto se ha ajustado, recibe el mismo trato que otras comunidades autónomas y se le aplica a Canarias unos criterios de recorte que son inasumibles. Tienen ustedes una oportunidad hasta el 24 de mayo, que es la fecha prevista
de que vuelvan los presupuestos del Senado hacia el Congreso. Tenemos hasta ese momento, en la ficha de enmiendas del Senado y en las fichas de enmiendas del Congreso, de llegar a acuerdos. Mi grupo tiende la mano en todo ese procedimiento para concitar los acuerdos y mejorar la ficha financiera de Canarias. El Grupo Popular consiguió el apoyo unánime de la Cámara para plantear el inicio de una etapa de cooperación y respeto institucional entre el Gobierno canario y el central. Los populares remiten a la situación económica a la hora de entender las pautas que marcan los presupuestos generales para el 2012. El país y la comunidad de las oportunidades, del empleo, del crecimiento económico, de la confianza en sí mismo, ya no existe, señorías. Como pusimos de manifiesto en el debate sobre el Estado de Canarias, la situación de nuestro país y de nuestra comunidad ya no es de urgencia, es una situación de emergencia. El Gobierno señala el peligro que corre la prestación de servicios públicos esenciales en el archipiélago si se llega a aprobar el presupuesto en los términos planteados actualmente. Con estos presupuestos, el Estado ha dado un severo golpe a dos pilares fundamentales: el sostenimiento de los servicios básicos y la necesaria creación de empleo. Dos prioridades que han guiado toda la acción de este Gobierno desde que se inició la crisis económica. El Ejecutivo canario reclama también que se mantengan los compromisos ya adquiridos por el Estado a través de convenios con la comunidad y el cumplimiento estricto del REF. Bueno, pues esa comunicación del Gobierno, defendida en el pleno de esta semana por el consejero de Economía y Hacienda, señor Rodríguez, Javier González Ortiz, hablaba de 4 medidas: del cumplimiento del REF, del régimen económico y fiscal, de la revisión del sistema de financiación. ¿Hay alguna medida prioritaria, después de todo lo que hemos hablado ya, que tenga que atender el Gobierno de Mariano Rajoy, entendiendo que esa comunicación del Parlamento de Canarias, esa comunicación del Gobierno aprobada por el Parlamento, no se va a cumplir en su totalidad? No se va a cumplir, ¿no? Ya no me gustaría equivocarme. A mí también eso, lo pregunto porque digo, viendo el caminar de la perrita, parece que esa... Ni van a cumplir el artículo 96 del REF, que quiere decir que estemos en la media de inversión, que es un derecho elemental. Ni van a revisar la financiación autonómica, 600 millones por debajo de la media, y con esta ley de presupuesto 1.000 millones por debajo de la media. Ni van a cumplir lo del ITE, lo de la devolución del ITE vamos a tener que hacerlo, y lo de los convenios nos van a incumplir. Decía una dirigente socialista el otro día que estaban obligados a cumplir los convenios porque lo dice el contrato. La ley de presupuesto puede incumplir ese tema, políticamente será reprobable, pero jurídicamente no tiene futuro. Es decir, ni la vía judicial va a ser eficaz, solo puede ser eficaz la opinión pública. Son los ciudadanos los que ponen y quitan a los gobiernos. El gobierno que tenemos en España no está designado por poderes divinos, fue puesto por los ciudadanos, legítima y democráticamente. Yo creo que decepcionan hoy a muchos de sus votantes. Comentábamos en una tertulia estos días que si los votantes del Partido Popular llegan a saber que el Partido Popular va a subir los impuestos como los ha subido, muchos no lo hubieran votado. Si los votantes del Partido Popular llegan a saber que el Partido Popular hace una amnistía fiscal a los defraudadores y además tienen que pagar solo el 10%, muchos no le habrían votado. El poder de la democracia es cambiar, poner y quitar gobierno, y es en el que yo confío, ¿no? El de la conciencia ciudadana. Por eso nuestro deber, además de pelear por lo que nos corresponde, es trasladar a la ciudadanía información precisa, no manipulada, sobre lo que está ocurriendo para que la gente tenga criterio y pueda el día de mañana tomar decisiones informadas, responsables, porque desde la política se pueden cambiar las cosas si se hacen bien. El camino que ha elegido el Partido Popular nosotros consideramos que está condenado al fracaso e, insisto, nos trata de forma injusta, favorece a las minorías y perjudica a las mayorías, y lo vamos a combatir democráticamente, de luego con la palabra y con la protesta, ¿no? Usted controla bastante de sanidad también, es médico de profesión, es un sector que domina, y esta semana se ha hablado también mucho en el Parlamento de Canarias sobre sanidad. Sus señorías han aprobado una proposición no de ley donde piden al gobierno español que no aplique el copago sanitario, solicitan que no se cargue más al usuario para garantizar la sostenibilidad económica del sistema sanitario público, algo que está en entredicho ya que a final de esta semana la propia secretaria general del Partido Popular y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, se mostraba partidaria del copago farmacéutico en un principio y dejaba la puerta abierta al copago sanitario.
Instar al Gobierno del Estado a garantizar la prestación de los servicios sanitarios es el objetivo de la proposición no de ley apoyada por el Pleno del Parlamento. Además, el Grupo Mixto añadía una enmienda para evitar que los ciudadanos deban pagar por mantener el sistema, aunque en este caso el Partido Popular se abstuvo en la votación. Como aquí lo que se está cuestionando es la sostenibilidad financiera, hemos apuntado, aunque el Parlamento se ha definido ya sobre este tema, en que instemos en este proceso de reformas al Gobierno de España que los problemas de sostenibilidad financiera no se trasladen a los usuarios del sistema. Para el Grupo Socialista, las claves de la eficiencia del sistema sanitario radicarían en la buena gestión y en una adecuada financiación pública. No podemos aceptar que los servicios de salud se conviertan en negocios, porque la salud no es una mercancía. ¿Cómo se puede hablar de insostenibilidad del sistema sanitario si seguimos estando por debajo de la media de la OCDE en porcentajes de gasto sanitario público sobre el Producto Interior Bruto? El Grupo Nacionalista, proponente de la iniciativa, recordó que ante un escenario desfavorable es necesario el consenso para conseguir acuerdos que beneficien a los ciudadanos. Es necesario una gran unidad política y social. La unidad de todos los partidos políticos, la unidad de todas las instituciones y administraciones en este país y la unidad social, la movilización de los ciudadanos. Para el Grupo Popular el objetivo está claro y es garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario después de lo que consideran una mala gestión. Y establecer las garantías para que todos los españoles y por tanto los canarios tengamos acceso a las mismas prestaciones con independencia del lugar donde residamos. Tenemos un buen sistema sanitario público al que hay que seguir dotando de eficacia, pero que no se puede mantener a costa de proveedores o de guardar la factura en los cajones. Además, la diputada popular recordó que la ministra de Sanidad tiene previsto convocar una reunión sectorial con las comunidades autónomas para redactar un anteproyecto de ley de servicios básicos. Bueno, pues en Cataluña ya lo saben, se paga ya por receta médica, una votación que salió con la abstención del Partido Popular. En Baleares las mujeres que quieran abortar tienen que adelantar el dinero antes de someterse a la operación. Ahora esas declaraciones de María Dolores de Cospedal, le decía que usted, la sanidad la lleva en la sangre. Nadie quería el copago, pero todos los indicios apuntan a que habrá que pagar 2 veces por ir al médico. 2 veces se lo digo porque una parte ya la pagamos en la Seguridad Social. Este va a ser otro incumplimiento flagrante del Partido Popular. El señor Rajoy dijo por activa y por pasiva que estaba en contra del copago, antes de las elecciones y también después. Sin embargo, los indicios que están sobre la mesa apuntan a que tomarán esta decisión. Nosotros estamos en contra del copago, primero porque es injusto, porque va a hacer daño a los que menos tienen, a los más necesitados y a los más enfermos, porque además no resolverá los problemas de financiación y porque resuelve a cañonazos lo que es un problema de otra naturaleza. La financiación de un servicio público universal y gratuito se tiene que hacer a través de los impuestos. Si los impuestos son justos y progresivos, de ahí tiene que salir el dinero para la sanidad y para la educación. No tiene sentido, porque además no funciona, que los usuarios que ya han pagado sus impuestos tengan que pagar en virtud de usar los servicios. Si la medida de Cataluña se extendiera a España, del euro por receta, se recaudarían, en una buena gestión del proceso, 500 millones de euros. La sanidad se gasta 60.000 millones. No resuelves el problema y creas uno nuevo. La solución a la sostenibilidad financiera del sistema sanitario pasa por eliminar cuestiones ineficientes, que las hay. En materia farmacéutica hay todavía capacidad de ahorro. Y esto hay que hacerlo. Y si no se ha hecho es porque los gobiernos no han querido, porque las multinacionales mandan mucho e imponen sus intereses. Por lo tanto, mejorar la eficiencia, por supuesto. Y si faltan recursos, tienen que salir del sistema fiscal. No pueden salir de los enfermos porque discrimina. Mi impresión es que al final se impondrá un copago injusto, discriminatorio, que no resolverá los problemas, pero será la puerta de entrada a lo que está detrás del copago, que es la privatización de los servicios sanitarios, que sería una catástrofe para los ciudadanos españoles, porque habíamos conquistado uno de los sistemas sanitarios mejores del mundo y más eficiente, más barato. Y creo que eso está en estos momentos en cuestión, entre otras cuestiones, por las decisiones, por las declaraciones que el Partido Popular
está haciendo en los medios de comunicación, ¿no? Le toca otra declaración de una voz autorizada dentro del Partido Popular, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, decía esta semana que, bueno, ante la situación en la que estamos, que no le importaría devolver las competencias pues en materia de sanidad, en materia de justicia, devolvérselas al gobierno estatal. Rajoy hablaba del mismo tema, le preguntaban los periodistas horas más tarde y decía que no, que eso de momento no se toca. ¿Qué valoración hace usted de esa propuesta? Porque cuando uno oye esos globos sonda en los medios de comunicación, al final siempre acaba habiendo algo detrás. Seguro. Nada de lo que ocurre a este nivel de la política es casual. En el Partido Popular, en su ideario, existe un sector importante de ese partido que no cree en el modelo de Estado actual. Y por eso lo están demonizando. Están trasladando la impresión de que el problema del sector público es el de las comunidades autónomas y el problema de la economía española es el sector público. Estas son dos verdades falsas, dos mentiras. Ni el problema de la economía española es el sector público, el problema de la economía española es la deuda privada que alcanza los 2,1 billones de euros, es la falta de crédito, es el problema de solvencia de los bancos, es el problema del sistema económico y, si usted quiere, también las ineficiencias del sector público. Y el problema de la deuda pública, le voy a dar un dato que seguro los que nos puedan estar viendo van a comprender. La Administración General del Estado gestiona el 21% del gasto público. De cada 100 euros, 21 gasta la Administración del Estado. La deuda pública acumulada la Administración General del Estado es del 84%. Las comunidades autónomas gestionan el 37% del gasto público, sanidad, educación, servicios sociales. ¿Y sabe usted cuál es la deuda acumulada por las comunidades autónomas? El 13%. ¿Cómo se puede culpar a las comunidades autónomas de la deuda pública cuando, teniendo más gasto que nadie, solo tienen el 13% de la deuda y la Administración del Estado, Madrid, teniendo el 21%, tienen el 84%. Hay toda una estrategia para involucionar el sistema de Estado, el modelo de Para Estado. Que las comunidades vayan devolviendo competencias. Recentralizar el Estado. Hay una salvaguarda aquí que permitirá que esto no se pueda hacer por decreto ley, y que es el título 8º de la Constitución. Porque si pudieran, por real decreto ley, que es como se está gobernando este país, pues te encontrabas al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado un cambio del modelo. Esto no lo pueden hacer porque hay una Constitución que protege estas reglas del juego, y eso no quiere decir que donde una comunidad o un ministerio hace las cosas mal, se le exija responsabilidad. Pero demonizar a las administraciones territoriales, a las comunidades autónomas, como los culpables del déficit y de la deuda, o culpar al sector público de la crisis, es falso. Porque si no, tendríamos solución fácil, pero no es verdad. El problema de la crisis tiene más que ver con lo que hemos dicho a lo largo de esta entrevista, tiene más que ver con los problemas estructurales, con la orientación, con los problemas financieros, con los problemas del crédito, con los problemas de la deuda privada, que es así que somos campeones del mundo, y por lo tanto creemos que hay toda una estrategia de manipulación para desmantelar el Estado de las autonomías, que yo creo que es un grave error, es uno de los grandes consensos de la transición política española y que ha permitido mejorar la convivencia y ha permitido que las comunidades menos ricas nos acerquemos a las más ricas. El proceso de construcción de España a través de comunidades autónomas ha servido para que los españoles seamos más iguales. Cuando éramos un Estado centralista, las diferencias entre nosotros eran mucho mayores que lo son ahora, ¿no? Vamos, nos quedan 10 minutos de programa, 10, 11 minutos de programa, vamos a seguir avanzando porque al margen de estos asuntos se ha hablado de más cuestiones en el Parlamento. La consejera de Empleo recordaba esta semana en la sesión plenaria que la economía canaria ha crecido por encima de la media del Estado. Margarita Ramos manifestó que lo que hace falta son políticas de estímulo que no están reflejadas en esos presupuestos de los que tanto hemos hablado hoy, de esos presupuestos estatales. Dice Margarita Ramos que hay que llevar a cabo otras políticas de empleo, como puede ser la reducción de la jornada laboral para evitar despidos. Era una respuesta al diputado del Grupo Popular, Jorge Rodríguez, que ha vuelto a defender la reforma laboral realizada por Mariano Rajoy. Esta reforma no es perfecta, pero no es perfecta por insuficiente, si me permite que lo diga. Pero es valiente y es decidida y avanza precisamente en la dirección correcta y trata de romper precisamente el mucho daño que al empleo ha hecho en España la legislación laboral que hasta ahora hemos tenido. Mejorar y adecuar las competencias profesionales adaptadas a las necesidades del mercado de trabajo. Promoción de la inserción laboral.
recolocación de trabajadores que provienen de expedientes de regulación de empleo, medidas alternativas a la destrucción de empleo, trabajo a tiempo parcial y políticas de reducción de jornada para evitar expedientes de regulación de empleo que solo comporten despidos. Bueno, para cerrar la intervención de Margarita Ramos, el Grupo Popular pedía la dimisión de la consejera de Empleo. Yo no sé si esto es lo habitual en estos inicios de legislatura o realmente... Yo creo que es un exceso. Primero, este es nuestro problema principal. 286.000 desempleados en el registro de desempleados, pero 340.000 en la encuesta de población activa, que es el instrumento de medición que se usa en Europa y que nos compara, ¿no? Este es el drama de Canarias. De todo lo que hemos hablado, lo más importante es cómo se reactiva la economía y se genera empleo. Y ahí tenemos unas perspectivas muy poco positivas, ¿no? Hemos tenido un turismo que se ha comportado bien en el 2011, que creció un 18% el número de visitantes, que aumentó la facturación global un 13%, pero solo se crearon 6.000-7.000 empleos. Por primera vez el turismo no es capaz de tirar de otros sectores y de generar empleo. ¿Por qué? Porque hemos perdido competitividad, por ejemplo, en materia turística. Viene más gente, pero se gasta menos por individuo. Y las empresas además están tensionadas, tienen dificultades y hay perspectivas complicadas, con lo que hace que los ajustes de personal sean al máximo. Este es el gran problema de Canarias. Yo creo que la consejera tiene mucha formación, tiene mucho criterio. Mi impresión es que no tiene los instrumentos para actuar sobre esta materia, porque los problemas del empleo tienen que ver con la formación, con las políticas activas, pero sobre todo tienen que ver con la economía. Si no hay reactivación económica, si no hay crecimiento, si no hay demanda, no va a haber empleo, y esto es lo que falla en Canarias, en España y en Europa. Por eso volvemos al principio. Esta política de retracción de recursos, de ajuste fiscal, no solamente no favorece el crecimiento, sino lo que hace es deprimir más la economía y generar más desempleo. Y yo creo que la consejera tiene los márgenes que tiene y me pareció un exceso pedir su dimisión. Bueno, pues también se ha manifestado por parte del vicepresidente del Gobierno y consejero de Educación, José Miguel Pérez, sobre los recortes presupuestarios. José Miguel Pérez ha hablado de ellos, dice que a esos recortes que habrá que sumarles ahora esos 10.000 millones de euros menos, habrá que sumarles casi una contradicción, ese nuevo recorte de 10.000 millones de euros anunciado el martes por Mariano Rajoy. A día de hoy se desconoce cómo se va a aplicar ese recorte, solo se sabe, como decimos, que afectará a la sanidad y a la educación. José Miguel Pérez ha dicho que ese recorte lo que va a significar es que haya menos profesores y menos médicos. El gobierno central está haciendo un daño considerable a la gente más joven, a los estudiantes, al sistema educativo. Lo está haciendo además sin necesidad ninguna. No es preciso para afrontar la crisis culpar a la educación, culpar a la sanidad. Nos anuncian además ahora una adicional bajada de recursos equivalente a 10.000 millones de euros. Esto significaría, lógicamente, prescindir de profesionales, médicos, maestros, profesores, si se llevara a rajatabla esa circunstancia. Bueno, pues como han visto, prácticamente desde todos los grupos parlamentarios se pronunciaban, las principales autoridades, también el consejero de Educación se pronunciaba sobre ese recorte presupuestario. Como han visto, la actividad del Parlamento esta semana ha sido intensa, con la celebración de una sesión plenaria de la que, a pesar de la seriedad que se marcan en todos los temas que se tratan, mucho más en la coyuntura actual, nosotros hemos querido buscar algunas curiosidades. Es lo que llamamos cada semana nuestra contracrónica. Un buen requisito para ser diputado es tener buena memoria y apoyar sus intervenciones con frases célebres o coletillas. No hay movimiento más reacio al movimiento que el movimiento obrero. ¿Cómo cambian los tiempos, Venancio?, decía la vieja trova santiaguera. Recomendar una buena lectura ligera y constructiva. En esta sentencia el Tribunal Constitucional interpreta qué significa fuerza vinculante. Yo le invito a que en un momento de esparcimiento pues se distraiga usted con esto. E intentar replicar y que el presidente del Parlamento considere que es procedente. Y en exactitud manifestada por el portavoz socialista. Sí, tiene derecho a apreciar una inexactitud sobre su persona, efectivamente. Tiene un minuto.
aunque lo más importante es dejar de lado los colores y al César lo que es del César. No quiero acabar para que todo no sea pedir y demandar, sin agradecer al consejero Berriel y muy particularmente a la ministra Pastor la sensibilidad que han tenido ante las demandas del Cabildo del Hierro. Y es que ya lo dice el dicho, es de bien nacidos ser agradecidos, y en el hemiciclo cuenta lo mismo. Bueno, pues eso es un poquito más en clave de humor dentro de la seriedad y del rigor habitual que se utiliza en la Cámara. Señor Rodríguez, ¿con qué se queda usted de lo que se ha vivido esta semana en ese pleno de 2 días? Yo creo que estamos debatiendo cosas relevantes y vinculadas a los intereses inmediatos de la gente. El asunto ahora es que agrupemos fuerza para conseguir los objetivos, para que esto no se deteriore más hasta tanto volvamos al crecimiento. Creo que el Parlamento se aproxima razonablemente a las inquietudes, a los problemas, a los graves problemas de la sociedad canaria en el debate de esta semana, y este tiene que ser el camino. Bueno, pues nosotros vamos a conocer ahora de manera más resumida otras noticias que marcan precisamente esa actualidad parlamentaria. Alfonso Gómez, comandante del buque escuela de la Armada Española Juan Sebastián Elcano, y Blas Romero, comandante naval de Tenerife, visitaron esta semana la Cámara Regional y fueron recibidos por su máximo responsable, Antonio Castro, un encuentro organizado por la presencia del buque en la isla. El próximo 17 de abril finaliza el plazo para que los grupos parlamentarios presenten a sus candidatos a la audiencia de cuentas. Se abre así el plazo para la renovación de este órgano dependiente del Parlamento, que en la actualidad preside Rafael Medina Haber. La consejera de Bienestar Social, Inés Rojas, se reunía esta semana con la FECAM para abordar las consecuencias de la reducción del 43% de inversión en materia social recogida en los presupuestos del Estado, una situación que dicen dificulta la prestación de servicios como las residencias de mayores y escuelas infantiles e incluso la atención a personas dependientes. El presidente del Parlamento, Antonio Castro, ha sido el encargado de presentar la conferencia 100 años de vapores interinsulares canarios, un viaje al pasado a bordo de los barcos que durante años fueron el único medio de transporte para unir a las islas. Bueno, pues ya se lo adelantábamos en nuestro sumario. Como cada semana hemos puesto también a disposición de todos ustedes nuestra particular tribuna de oradores, una tribuna desde la que comentar la actualidad y exponer sus preocupaciones. Es nuestra sección de la trina. Creo que lo más grave de la crisis son los recortes que estamos sufriendo todos en sanidad y en educación, que creo que son dos pilares fundamentales para toda la sociedad. Si no hay crédito de los bancos, etcétera, y los bancos dejan de ganar dinero para dar crédito, no se reactivará, sobre todo porque la gente joven que se ha metido en hipotecas grandes y a la vez tienen salarios pequeños, no puede haber consumo de esa forma. Lo más grave de la crisis es el paro, porque hace ya 3 años que estoy buscando trabajo y no encuentro trabajo, no hay ayudas y nada. Bueno, yo lo que considero peor de la crisis, y además me parece una canallada para la gente que no tenemos recursos para pagarnos nuestros alquileres, es que no nos concedan más facilidades para obtener vivienda. Lo que considero más grave en este momento es la falta de empleo. Hay un porcentaje de población que está acusando más que el resto de esta falta de empleo y nos afecta a todos. Bueno, lo peor de la crisis es el hambre que está pasando la gente y la situación que se vive en cada hogar. Es lo peor que puede haber. Lo que me parece de la crisis es que la juventud termine una carrera y no consigan un puesto de trabajo. Y la seguridad social, que para los que estamos ya prejubilados o jubilados también la necesitamos. Bueno, pues eso es lo que opinan los ciudadanos de la calle. En definitiva, todos somos ciudadanos de la calle. Señor Rodríguez, si esto no lo llegan a contar, que lo grabamos en las calles de Canarias hace 15 años, no nos lo creemos. Ni 4. Hace 4 años la situación era distinta. Estamos en una situación muy preocupante. Por eso hay que decirle a la gente que esta política económica no funciona. Estos son las percepciones ciudadanas. Paro, miseria, deterioro de los servicios públicos, y hay que cambiar la política económica y mientras tanto los recursos existentes hay que repartirlos con justicia y hay que priorizarlos hacia la gente que peor lo pasa, desempleados, mayores, niños, y espero que entre todos seamos capaces de reencauzar esta situación para recuperar la senda del crecimiento y del bienestar, porque este momento es realmente triste y dramático y yo sostengo que hay alternativas si logramos las mayorías para hacer otra política, ¿no?
Señor Rodríguez, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana de domingo, por habernos hecho su radiografía de cómo está la situación y sobre todo por aportar esas soluciones que podrían llegar a que todos estemos un poquito mejor. Pues gracias a ustedes y que sea para bien. Bueno, que va a tener trabajo por delante, me temo. Señores, también gracias a ustedes por haber estado al otro lado de la pantalla. Recuerden que tienen una dirección de correo electrónico por si quieren ponerse en contacto con nosotros y hacernos llegar cualquier tipo de sugerencia. Esa dirección es parlamento@tvcanaria.tv. Ya saben también que les esperamos aquí el próximo domingo, mismo sitio, misma hora. Feliz domingo.